Bienvenidos. Y bien, aplauso. Yo hago así la mímica. Ya vale. Me encanta, pues yo tengo aquí a Carmen haciendo el sonido y yo hago la mímica. Para no saturarle, no se ha notado. Para no saturarles, pues los oídos, sus maravillosos y preciosos oídos. Gracias por estar aquí un episodio más. Por ahí está Carmen. Carmen. Miren, vale, seguimos en esta quinta temporada, en este podcast donde hablamos de negritud, afrolatinidad, racismo, tal. Y hoy tenemos un episodio junto al matemático, músico, artista multidisciplinario, porque Goyo te hace de todo y lo que no sabes lo inventa. O sea, es maravilloso, Goyo. Te lo vas a disfrutar mucho este episodio, así que no te lo pierdas. Démosle la bienvenida a la diversidad. Escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Gisette Rosas y esto es Negra como yo, el podcast. Bueno, estoy segura de que la Gisette de 20 años, que se la pasaba yendo para toques en la Plaza de los Museos en Caracas, los caraqueños entenderán esta referencia, era una zona muy hippie, ¿vale? Imagínate, Carmen, el mercadillo este que hacen en Ibiza de artesanía. Este rollo, ¿no? Entonces un puesto, una gente, unos zarcillos, unos pendientes con alambre y una pluma. Yuyitos, por supuesto, los moñitos. O sea, ese era como mi look. Y conocer a Goyo es como conocer a un hombre que ha vivido su vida así siempre y a mí eso me encanta. O sea, la hippie que tengo dentro está demasiado feliz y por eso este podcast ahora se llama El Hippie como yo. Porque me encanta como esta forma de ver el mundo, esta forma de identificarse, de relacionarse, es precioso y Goyo Mijares es el invitado de hoy. Ya les voy a contar un poco más de él, o sea, ya van a poder enterarse un poco más de él, pero en principio quiero que sepan que es un hombre que llegó de Tapipa, su familia es de la zona cacaotera por excelencia de Barlovento, es matemático, ahora mismo reside en Los Ángeles y nosotros nos conocimos por estas maravillosas coincidencias de las redes sociales también, porque yo necesito que ustedes entiendan que cuando yo estoy haciendo la curaduría de buscar quiénes son los invitados para el podcast, siempre tienen que ser personas que resuenen mucho conmigo. Y no quiero que suene como pedante, ni prepotente, ni nada por el estilo, pero sí es verdad que cuando tú vas a pasar, tú como host o como podcaster o lo que sea, tienes una persona que la vas a entrevistar y vas a estar 2, 3 horas hablando con ella, pues tiene que ser una situación disfrutable, porque si no es alguien con el que te relaciones bien o con que no tengan los mismos valores que tú, se hace un poco incómodo. Y cuando yo conocí a Goyo fue como clic. Y además es un hombre que tiene muchísima sabiduría, además muchísima buena vibra y es maravilloso hablar con él porque además su carrera ha sido muy importante, ha dejado huellas maravillosas en el estudio de las matemáticas y vamos a ponerlo a él de protagonista a que ustedes lo escuchen. Bueno, hoy en el podcast tengo un invitado que vive en los Estados Unidos, pero es afro-venezolano, el señor Goyo Mijares. ¡Bienvenido! ¿Cómo estás, Goyo? Bien, bien, contento Bien. de estar aquí contigo, paisana además, porque no solamente que somos venezolanos y afrovenezolanos, sino que somos de De Barlovento, Barlovento, así es, así, casi que vecinos. Bueno, casi que mi hermana es de Panaquire, está más cerca de Tapipa. está más cerca de Tapipa. Yo Sí. soy, bueno, mi infancia la pasé entre Tapipa y Panaquire, por cierto, porque mi papá además dio clase en la escuela de Panaquire, otro Ah, lugar, pero ya entonces te está lejos. conoces bien el pueblo. Sí, sí. Perfecto. Bueno, justamente con eso quería comenzar, ¿no? ¿Dónde creciste y cómo fue tu infancia? Mm. Tú sabes que, bueno, yo nací en Caracas, por accidente, según cuenta mi mamá, porque se supone que yo iba a nacer en el hospital de Caucagua. Ok. Pero por aquellas cosas que pasan cuando la gente, mi mamá se complicó con una potencial cesárea y no había quien la hiciera en el hospital de Caucagua y la Mm. enviaron con el parto comenzado a la maternidad Concepción Palacio. Y todo fue bueno. Por cierto que por eso es que yo me llamo José Gregorio, porque mi mamá se supone que, tú sabes, le pidió
José Gregorio Hernández por el milagro y M aquí. Aquí estás, ¿viste? Por eso es Aquí estoy. que José Gregorio necesitaba esa beatificación. Exacto. Entonces, bueno, sí, yo nací en la Concepción Palacio, pero ya al día siguiente de haber nacido para Tapipa. Entonces, yo me crié en mis primeros años en Tapipa, que queda como unos 15 minutos de Caucabo, Barlovento. Y luego, ya como a los 5 o 6 años, mi familia se mudó a Guarenas, porque, por trabajo, pues como suele la gente moverse por trabajo. Mi mamá y mi papá son maestros, fueron maestros de escuela, y eso los llevó a trabajar en Guarenas. Y Ah, con ellos buenísimo. nosotros. Yo Claro. me ¿Y crié, cuántos hermanos eran? nosotros éramos en total 5 Bueno, hermanos, son, sí. algunos se han muerto, Ok, y quedamos 3 ahora, ¿no? ok, ok. Pero sí, 5 hermanos. Sí, entre Guarenas y Tapipa fue mi crianza, realmente. Exacto. Y tú puedes describirle a las personas que nos escuchan o nos ven cómo es Tapipa. Tapipa es probablemente el pueblo más bonito del mundo. No, porque el más bonito es Chirimena, Goyo. Lo Ah, siento. No, no, mentira. Tapipa es un pueblo pequeño, que fue lo que llamaríamos en los estudios afro, un cumbe, en el sentido de que Tapipa fue un pueblo yo diría que fundado por cimarrones, ¿no? Obviamente después fue fundado por la iglesia. Exacto. Fue una parroquia eventualmente, pero Tapipa es un pueblo que queda, si uno va en la carretera hacia Oriente, para los que no, que quizás sepan, de Caracas hacia Oriente, y pasas Caucagua, te consigues a la entrada hacia Tapipa a mano izquierda, pero eso te hace entrar como una especie de montañita, ¿no? Una especie de montaña y bosque. Atraviesas esa montaña y bosque, y en una pequeña cima, ahí está el pueblo de Tapipa. Son pocas calles, pero es un pueblo muy bonito, muy pintoresco. Yo tengo mucho tiempo que no voy, porque bueno, tengo mucho tiempo que me fui a Venezuela también ya, y he regresado después que me fui pocas veces. Okay. Pero, pero Tapipa es un pueblo muy lindo en su arquitectura, las casas, algunas que conservan el diseño, ¿sabes? Como medio colonial, vamos a decirlo así, medio de Exacto. la época de la colonia. Bueno, hay mucho cacao, hay muchos ríos cerca. En la casa donde yo me crié, por ejemplo, en el patio de mi casa, había una laguna. Digo había porque se ha secado, pero hay una laguna, debería decir. Una Exacto. laguna que está en mi memoria, o sea, mi recuerdo de la laguna, en la mata de Pumagá, en la laguna, ahí se sembraba arroz, por ejemplo, en esa laguna se Mm, sembraba arroz. Era una vida muy alrededor de lo agrícola. ujú. Entonces, sí, mi infancia tiene muchos de esos recuerdos de lo agrícola, los animalitos, todo el mundo tenía sus gallinitas, su cochino, como decimos allá, y Claro. otros animales, sí, digamos, como De esa vida granja. agropecuaria, de granja, Claro. exacto. Claro, Sí. total. Es un pueblo donde hay muchos educadores, es interesante. Hablaba de eso hace poco con mi cuñado, que también es de allá, y siempre nosotros recordamos que Capipa es, para lo pequeños que es, tiene una población de maestros, muy importante, creo yo. Es un pueblo donde ser educador fue un valor Siempre. desde que yo recuerdo. Y entonces era muy fácil estar sentado en una mesa donde habían mayores, que todos eran maestros, o Sí. eran maestros de facto, porque a lo mejor no eran maestros con formación. De hecho, obviamente en los inicios fue así, ¿no? Que eran maestros de facto, porque tenían que ser maestros. Exactamente. Fueron maestros de facto de los que luego fueron maestros de profesión, De profesión, un poco más exactamente. formal. Sí, bueno, mis recuerdos de Tapipa, y no solamente mis recuerdos, sino creo que los principios que aprendí allí andan conmigo hasta el sol de hoy, sinceramente. Es un pueblo muy bonito. No sé, tú que estás en Barcelona, la verdad que no sé a qué podría compararlo con la gente que No, vive con allá. nada. Creo que con nada. No, 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 es incomparable porque es que combina como, tiene como dos cosas muy lindas que es todo lo agrario, el bosque, y aparte son árboles grandes que hacen No, a ver, bastante sombra, sí, sabes, el aguacate, el mango, son árboles muy grandes, son grandes. que son árboles que yo tengo años que no veo desde que fui a Venezuela. O sea, cuando yo me vine y volví, dije, "Ah,
Ay, los árboles. Porque aquí no los veo. O sea, en Mm, Barcelona uno vive, habrá una palmera o un árbol de estos que, pero no un árbol de estos de, con el tronco grande que da frutos. sí. Y de hecho, en estos días estaba hablando justo con unos compañeros de trabajo que mencionaste lo de Pumagas. Y yo les estaba Mm, contando, o sea, para mí, yo me como la fruta sin lavarla, que es una mm, locura. Nunca me ha pasado nada. O sea, si me ujú, provocó y estoy en la calle, le echo un agüita así, pero como que no le hago una gran lavada porque yo ujú. estaba acostumbrada a que yo me montaba en la mata y yo bajaba el mango y me lo comía. Porque mi papá siempre me dijo, eso no Exactamente, está sucio, pero eso está en la mata, ¿sabes? Y la exactamente. Mira, guayaba, uno mordía la guayaba, le quitaba el sí, gusano y te lo comía. totalmente. La cereza, mira, en mi Ujú. casa, en el patio de mi casa había cereza. Cosa que yo no sé, yo voy a decir nombres que no sé si la gente sabe qué es, pero Sí, tú dilo. Catiguire, Huempan, Pumaga, Merey, Merey, sí. Jobo, Jobo, este, eh, eh, Copor, no, iba a decir Copor, Jobo, dije ya. Bueno, no sé, había un mamón, mamón. plátano, obviamente, cambures. Es Sí, que yo lechosa, de tengo imágenes todo. de mi infancia, lechosa, que por cierto es el único lugar del mundo donde se dice lechosa es en Venezuela. Todo el resto del mundo le dice papaya, Papaya, sí. le decimos lechosa. Y cambur también, el único lugar debe ser Venezuela, que dicen cambur a lo que llaman en otros lugares banano. Exacto. Pero sí, como tú dices, o sea, uno se acostumbró, y probablemente te pasó lo mismo, porque yo me crié entre lo rural de Tapipa, lo medio urbano de Guarenas, que tampoco es totalmente, No. no era totalmente urbano, también tenía eso de ir al río, al ingenio, Ujú. a, O a la eso, churca, o sí. la churca, pero además después empecé a estudiar en la UCB, pero no te mudas de Guarenas para Claro. Caracas, sino que viajas, agarras tu autobús todos los días, ida y vuelta, y Ujú. eso te mantiene en un balance entre el mundo bien urbano de casi toda Caracas, y el mundo pseudo urbano, medio rural de Guarenas. Pero sigues conservando eso que tú estás describiendo, que uno se acostumbró a que iba caminando y había una mate de mango, y uno agarraba su mango, y si estaba en el piso incluso también lo agarraba Por y le supuesto, pasaba la mano y se lo comía. claro. Y eso a mí me parece que es muy bonito. Aquí no se puede hacer eso en general, o aquí No, hay, o crean el temor de que eso no está bien, y sí, probablemente no esté. probablemente Sin no está embargo, bien. yo vivo ahora en California y en el sur de California, y aquí este lugar es muy fértil y de hecho muchos de los alimentos que se consumen en todo el país son producidos aquí. O sea, aquí Wow. hay una cultura agrícola, una relación con la tierra un poco distinta a otros lugares, ¿no? Yo Ujú. creo que yo confío más en las frutas de aquí de California que en las del resto del país. Eso es importante. Goyo, ¿y cómo fue tu adolescencia? ¿Qué te gustaba hacer antes de ser músico, matemático y toda tu carrera? ¿Qué hacías antes de Mm. adolescente? Eh, yo era, bueno, a mí me gustaba mucho reunirme con los panas, ¿no? Con los amigos. Nosotros en el liceo teníamos sus grupos, ¿no? De Ujú, amigos. Y una de las cosas que más, jugaba, más disfrutábamos era jugar dominó. Que por cierto, era una cosa que era como aprendida de los viejos. O sea, ujú. sinceramente, probablemente también sea por el asunto de haber sido criado por barloventeños y en zonas cercanas a Barlovento, pero la relación con los mayores para nosotros era muy importante y muy cotidiana. Es decir, era muy normal estar en Totalmente. la casa y ver a tus tíos y a los familiares mayores, a los amigos de tu papá, de tu Ujú. mamá, en una mesa jugando trucos, jugando dominó, cocinando, haciendo un sancocho, y tú ahí, tú en el medio de todo eso, y entonces tú vas como que creciendo con eso de manera intuitiva, ¿no? Y Ujú. empiezas a acercarte a tus amigos más o menos del mismo lugar, y tus amigos son más o menos como eso también. Cuando vienes a ver tú a los 15 años y ya estás haciendo sancocho, y estás haciendo, tú tienes tu mesa de dominó, tu mesa de trucos, entonces eso me gustaba mucho, ¿no? Fines de semana con los panas hacer eso. Y escuchar mucha música. Yo siempre escuché mucha música. Honestamente era, y me gustaba grabar cassette y hacer Ujú. mezclas con cassette de salsa y de todo lo que yo escuchaba. Ujú. Eso era una de mis grandes, siempre oír música y compartir música, era Ok. una de las cosas que más me gustaba.
pero yo era medio nerd, ¿no? Que llaman ahora nerd, uno no le decía así en esa época. Entonces a mí me gustaba mucho. Gallo. Era Bueno, ni gallo. siquiera, gallo también fue posterior a mí. Mira, cuando yo estaba chamo, a eso le decían o cerebrito o fiebrú para estudiar. Which is good, pero eso está súper bien. Sí, entonces yo era muy, y algunos de mis amigos también, bueno, para ponerlo como en las palabras de una profesora que me dio clase luego en la universidad, era como yo era una especie de malandro ilustrado. Me gusta, es En el- verdad. Porque sí, tenías calle, como que no te en- dejabas joder, pero eras buen estudiante, pues. pero andaba con un Eres libro buen. para arriba y para abajo, Claro, y esa es la parte quizás hasta del mismo malandreo, en el sentido de que, exacto. bueno, quizás viniendo un poco el tema de ser afrodescendiente e inconscientemente buscar estrategias de supervivencia en nuestro país que supuestamente no es racista, ¿sabes? Y Sí, sin embargo tú empiezas y todos nuestros países de América Latina, tú empiezas a buscar intuitivamente estrategias para sobrevivir y quizás eso que te decía de que vengo de un pueblo donde la educación y ser maestro en particular era muy bien valorado. Probablemente también como una estrategia de supervivencia, no solamente por el valor en sí de la educación, sino porque, hey, estás en una sociedad que te va a empezar a señalar. Entonces mejor te empiezas a formar como puedas, ¿no? exacto. Aprende a Agarra leer, fortaleza, agarra exacto. y entonces eso, aunado a la misma belleza de lo que estudiabas en verdad el propio gusto por lo que estudiabas, es decir, es una mezcla de eso que llaman aquí streetwise, si tú eres pila para la calle, pero aparte de ser pila para la calle es tener un libro siempre en la mano y leer y estudiar y saber un poco más de lo que te ofrece incluso la misma sociedad. Ujú, ujú. Entonces yo era, es decir, mis diversiones eran eso, mucha música, muchas reuniones con amigos, mucha rumba en ese Mira, sentido, claro. pero mucho leer también, mucho buscar libros de que te cambiaran el paradigma. Y obviamente lo digo así ahora, eso no era yo no necesariamente lo veía con ese impacto en esa época, pero tenía un hambre de, 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 de De leer cosas mundo. trascendentes, exacto, de mundo, de mirar el mundo, aunque sea a través de los libros, que eso era parte de mis hobbies. También obviamente practicaba deporte, en el sentido de que, bueno, el béisbol era tan común que era, lo natural era, ni siquiera era que tú lo querías o no, sino que tu mamá dice, mira, yo quiero que tú juegues pelota y Hay porque que a mí me jugar gusta pelota. el fútbol y te ponías a jugar pelota y tú lo disfrutabas, ¿no? Exacto. Pero sí. Qué cool, Goyo, porque además todo lo que estás contando, eh, de cierta forma resuena conmigo y con la historia de mi familia, y es verdad, o sea, yo también, yo crecí en Guatire, fui a la universidad en Caracas, mi familia es de Chirimena, y yo tengo como que esa mezcla de, Tal cual. de estar en una casa en la lagunita súper cara, y luego estar haciendo un sancocho en el río de Aricagua un domingo o un martes a las 3 de la tarde, ¿sabes? Entonces como que uno crece, y yo creo que eso también es lo que nos ha ayudado a ver como el mundo de otra forma, porque Sin duda. uno aprende como que a relacionarse en todos los niveles, ¿sabes? Uno no le va a Ujú. tener miedo a meterse en un barrio que se acuerda, ni tampoco le tienes miedo a que te sienten al lado de fulanito de tal Planito de en tal. una cena, ¿no? Sí. Y Entonces, probablemente. ¿cómo? No, sí, 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 sí. No, no, dilo, dilo. No, te iba a decir que y probablemente te sientan al lado de fulanito de tal y tú terminas o sea, intimando con la persona sin ningún complejo Sí, ni ningún prejuicio además exactamente. y quizás eso hasta le sorprenda a la persona, ¿no? Sí. Sí, 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 totalmente. Bueno, quizá lo dices porque te ha pasado, pero Quizás. puede ser. Pues, Pero Goyo, hay algo que me causa curiosidad y es, o sea, yo no sé si en el intro leeré o no tu currículum de no sé cuántos, y el máster de no sé qué, que si el estudio, que si tal. O sea, ¿cómo llega Goyo a las matemáticas? Un chamo que está mm, jugando pelota, haciendo sancocho, tal. sí, buena pregunta. Este, yo no estoy muy seguro, pero quizás un poco lo que te decía del hambre de conocer. Ujú. Y eso, en el liceo, por ejemplo, yo probé conocer era muchas cosas, ¿verdad? No, a mí me Exacto. gustaban mucho las matemáticas, pero era leer novelas, por ejemplo, leer ficción, leer, bueno, Mm. a mis manos llegó bien temprano, yo ni siquiera recuerdo cómo, un libro de Alex Haley,
el libro de Alex Haley de Raíces, por ejemplo, la novela, ¡Wow! No perdón, puede la novela ser. Raíces, que por cierto, en la versión que yo tengo, Claro. al final tiene un epílogo donde Alex Haley cuenta su propia historia y cómo escribió Raíces y cómo viajó a África. Y bueno, esos ¡Wow! libros llegaron a mis manos muy temprano. El manifiesto de Black Panthers, por ejemplo, o sea, Malcolm X, Claro. cosas así, y otro, y literatura latinoamericana, etcétera. Sí, a mí me gustaba mucho la lingüística. A mí me Ok. encantaba la lingüística, cosas sobre el lenguaje en general. Eso Ajá. me gustaba mucho la biología. Yo no sé qué pasó, pero a mí me gustaban mucho, muchas cosas. La música, la teoría musical. Yo creo que yo me decidí al final por estudiar matemáticas, porque la matemática, comprendo yo ahora, te permite, yo no sé, quizás una formación que luego te sirve para entrompar, para decirlo en nuestro lenguaje. Claro. Yo no voy a decir que cualquier cosa porque sonaría como un poco pedante y exagerado, pero al menos te da como una estructura. La matemática te da una estructura Definitivamente. para mirar el conocimiento desde un ángulo justo y como sin expectativas, así como que yo voy a observar sin demasiado prejuicio, sin demasiada subjetividad, Y al mismo eh, tiempo tangible. y al mismo tiempo también, entonces, pero ojo, te estoy diciendo esto ahora, después de viejo, porque Claro. cuando yo nací por la matemática fíjate que cuando yo entré a la Universidad Central presentando examen de admisión, porque es curioso, cuando en esa época estaban los llamados examen, ¿cómo llamaban esos exámenes? El De CNU, actitud académica, del de aptitud CNU, examen de académica, actitud claro. académica, ajá, actitud académica. Y en el liceo donde yo estudié en Guarenas, por razones que no voy a contar porque son un poco tristes, se perdieron los registros de los exámenes de los estudiantes de mi corte, Wow. que se han grabado conmigo, no llegaron al CNU. Eso hizo que de mi corte, los que quisieran estudiar en la universidad tenían que o esperar un año más a ver si, ¿cómo se llama?, tomaban el examen nuevamente, Ujú, o se aventuraban directamente a ir a las universidades a presentar los exámenes de admisión que claro, existían en algunas de ellas y en claro. algunas facultades de esas universidades. Entonces, la Facultad de Ciencias de la UCB tenía su examen de admisión. Y yo como quería estudiar, dije yo, me voy para la UCB y presento mi examen. Y así nos fuimos un grupo de amigos a presentar el examen de admisión. La- mm, Curiosamente, la mayoría de los varones digo, hombre, sexo, Sí, sí, ser sí. humano de sexo masculino, Tranqui, tranqui. en mi corte queríamos ser militares Mm, o estudiar cosas como de ingeniería o quizás computación, pero pensando en el lado como ingenieril de eso. Eso era como una moda, ¿no? Era una moda probablemente también porque si tú vives en Guarenas, tú ves eso como las posibilidades más cercanas para tu movilidad social. Yo quiero ser un militar, porque eso era, en verdad, la información en esa época, no sé en tu generación, pero en la mía, ser militar era una super cosa, ¿no? no, y que te Y aseguraba un futuro para aseguraba la un futuro, familia. Sí, tal sí, sí, cual. sí, sí, Entonces, todo el mundo, todos los varones de mi salón, de mi corte, querían ser militares, en verdad. Todos fueron a presentar la carrera militar, todos menos yo. Ok. Entonces yo quería ser un poco más como científico o académico, no sé, al menos eso creía yo, estaba en eso. Y lo que más me gustaba de lo que estaba de moda era la computación. Mm, Yo presento el examen de admisión y me incluyen me salgo para matemáticas, para física y tengo que hacer tomar unas materias de computación o hacer un propedéutico. ujú. Y yo lo hago el propedéutico. Y luego cuando voy a orientación para actualizar mi score, no, mi, score, Tus notas, exacto, mi tu calificación en el calificación. examen de admisión, me dice, puedes estudiar computación. Pero ya había tomado materias del primer semestre en matemáticas y Mm, me enamoró la cosa. Y dije, no, no, yo me voy a quedar en matemáticas. Y además que aprendí por profesores que tuve desde temprano, eso que te estaba diciendo antes, un poco más intuitiva, que las matemáticas, al menos para la teoría de computación, eran el fundamento. Y yo dije, bueno, pero yo prefiero estudiar el fundamento. Y me quedé estudiando matemática pura. Y me encantó la matemática pura.
me ¿Qué es lo encanta. que te gusta de la matemática pura? Entonces, creo que ahora lo puedo articular como te estaba diciendo antes, es que la matemática pura es fundamento de muchas cosas, que es, de las cuales el común de la gente quizás no sea O sea, como consciente. lo del número pi, por ejemplo. Sí, pero ¿qué quieres decir tú como del Ay, no número? sé, Goyo, yo no tengo ni puñetera idea de lo que es matemática, nada. O sea, tú me dices 2 más 2 y yo empiezo, no sé, pero No. mala, mala, mala. Pero no, no, es un poco más, porque no se trata ni siquiera de la aritmética, ni de contar, ni sacar cuentas, sino es como que la manera de pensar Ok. matemática llevó a otro tipo de descubrimientos en ciencia y tecnología, e incluso Claro. más allá en ciencias sociales. Y de alguna manera el método científico tiene mucho de querer ser cercano. Es decir, la matemática se entiende como una manera de validar conocimiento. ¿Sabes? Si tú puedes darle un Ok. modelo matemático a algo, entonces la cosa es válida. Por supuesto que con el tiempo yo llegué a entender que eso tampoco es verdad, y entonces, Con. totalmente, quiero decir, hay un valor en lo subjetivo también, y quizás por eso me gusta el arte y la música me da ese Tienes complemento. Hay esa un valor sensibilidad, en claro. la estética, en lo, sí, en lo que no es totalmente estructurado también. O Mm, sea, vender la idea de que la matemática le da soporte completo a todo tampoco es muy bueno. Es chévere para mí. Probablemente me pueda ayudar a vender mi trabajo matemático mejor, pero honestamente yo no creo que sea verdad y no creo que es bueno que sea verdad. Yo creo que es bueno escuchar al corazón subjetivo de un artista y el otro lado del cerebro. Y creo que más bien de la conjunción y amalgama de estas dos o más ujú, este, puntos de vista es que uno realmente aprende. Uno aprende es ahí, cuando hay cosas que son intuitivas, que no total. son la estructura. Entonces, bueno, pero en todo caso, cuando sentí que eso le daba estructura a muchas cosas, eso me enamoró más y así más. Claro. Pero luego, en verdad que la matemática pura tiene un lado estético. Es más, yo podría decir que hasta un lado artístico. Yo siento que la matemática pura Wow. es probablemente el arte más abstracto, igual que la ciencia más abstracta. Yo creo que hay un punto, sobre todo cuando tú haces investigación matemática, en que Ujú, tú estás ahí haciendo, si no tienes prejuicio, ¿no? Estás haciendo un poquito, estás haciendo ciencia y estás haciendo arte también. Estás haciendo estructura y lógica y estás diseñando estructura, estás modelando, pero también estás haciendo, eres creativo, tienes creatividad, claro. tienes chispas artísticas que te permiten avanzar más en el otro lado también. Entonces, el diálogo entre esas cosas es lo más conveniente. Y entonces, Qué cool. cuando sentí que eso era así, al menos en mí, más todavía. Claro. ¿Y qué hace? O sea, si nos puedes explicar a nivel como para visualizarlo, ¿qué hace un investigador matemático? O sea, tú llegas a la oficina, te pones un café, te ¿O sientas y no? dices, hoy vamos a investigar matemáticamente. O sea, ¿qué? ¿Cómo Ok. es? Eh, Bueno, por cierto que lo del café está interesante, eso que digas lo del café, porque los matemáticos tienen una fama de tomar mucho café. Ah, ¿viste? Hay una revista famosa de matemática que se llama, si mal no recuerdo, se llamaba así como Mathematical Intelligence, algo así. Ujú. En una portada famosa de esa revista aparece unos manuscritos, unos garabatos matemáticos, una taza de café medio derramada sobre el papel y un cenicero con un cigarro. Claro. Ese era como un estereotipo de un matemático actuando, ¿no? Ok. Era, y honestamente, yo llegué a vivir eso, en verdad que hubo una época en que, por ejemplo, cuando estaba haciendo mi doctorado, Ujú. en que estando en mi oficina, había una hora de la tarde en que tú abrías la puerta de tu oficina porque necesitabas ver gente y todo el mundo hacía lo mismo, salía, epa, ¿qué? ¿Quiénes son? ¿Cuántos somos? Vámonos, café, Claro. y los que fumaban, fumaban, y es sentarse a seguir hablando de la cosa, pero ahora ya con un café Con un café y un cigarro, el ah, relax. pero yo, mira, eh, para responder esa pregunta, yo diría que, bueno, pregúntale a un artista también cómo es un día de arte. Es No, decir, no pero tú que, me estás confundiendo más. O sea, yo quiero saber qué es lo que tú haces.
O sea, Ah, o sea, pero lo te que tienes pasa es que que tú leer un no me estás libro, sacas preguntando una qué hago. cuenta. Tú me estás preguntando cómo lo hago. Y ese cómo lo No, hago ok, es como tú lo, el cómo lo hago claro, es es, verdad. es decir, eh, hay que desmitificar un poco a los matemáticos y quizá mantener cierta parte del límite también, pero Claro. si tú te imaginas a un artista haciendo arte, a un músico haciendo música, a un compositor, bueno, te puedes estar imaginando también a un matemático haciendo matemáticas. ¿Sabes? Como, bueno, tú llegas al lugar donde hace matemática, que no tiene por qué ser tu oficina, puede ser Exacto. fácilmente el patio de tu casa o la sala de tu casa Mm, o la cocina mientras estás cocinando y estás pensando en un problema, estás creando, estás observando un fenómeno, solo que uno lo observa aquí adentro. mm, Bueno, a veces también lo observas afuera si haces matemática aplicada y quieres modelar cosas de la realidad, pero ok, hay una buena parte de tu trabajo que ocurre aquí, ¿no? Que tú claro. estás observando eso y dejando que funcione, y obviamente te estás basando en algunos principios que aprendiste en tu entrenamiento y lo estás aplicando allí, de manera Exacto. inconsciente o no, hasta que ves el resultado, ¿no? Pero hay momentos que son eureka, pero hay momentos que son como el carpintero que está picando, agarró el trozo de madera y lo está Tienes que ir realmente. quitando, ok. Sí, hay una parte que es bastante artesanal, en el sentido que tú tienes que hacer de tu pedazo de piedra una estatua a punta, no solamente de la inspiración y el modelo que tienes en tu mente, sino del Claro, trabajo detallado, ¿no? claro. Es igual. Entonces, bueno, no sé, quizá déjame decirte entonces que el cuento que yo he hecho de lo que yo en particular hago como Ok, matemático. Yo trabajo en un área que se llama teoría de Ramsey, que se parece, digamos, la gente ha oído hablar de eso, que teoría del caos. Teoría de Ramsey es como una parte de la matemática que habla de el anticaos. Es decir, el caos, ok. como quien dice, el caos total no existe. ¿Qué quiere decir eso? Al menos para mí. Entonces, imagínate que tú estás observando un universo que es caótico. En en el entendimiento de universo y de caótico que tú quieras, Ok, ya sea universo físico, ok, tu casa, tu familia, cualquier cosa que tú consideres un universo. ok. Y caótico quiere decir, bueno, hay varias como que reglas que estamos operando sobre él, pero tú no Ujú, sabes cuáles, tú no puedes predecir cuáles son. Entonces ok. hay una especie de caos de qué es lo que está pasando aquí. Ujú, Eh, Mi trabajo como practicante de la teoría de Ramsey es mostrar, si es posible, que ese universo no es tan caótico, que en el fondo esas reglas tan raras realmente no son tan raras. Y al menos una parte importante de ese universo está gobernado por una o dos reglas nada más que son sencillas y que explican el todo. ¿Entiendes? O sea, exacto. entonces como que, Wow. decir que en una palabra es como decir que cualquier universo que sea aparentemente caótico tiene adentro un núcleo que es bien regular, bien sencillo, y que si tú llegas allí y no te quedas en la superficialidad, vas a entender qué es lo que está pasando. Ahora, si te quedas en lo superficial, vas a ver todo siempre como un caos. Bueno, eso me gustaría conectarlo con el hecho de que cuando hablamos del racismo, hablamos de los estándares de belleza, hablamos de todo, las personas siempre se quedan con el hecho de, no sé, me lo invento. Bueno, las personas negras son así, ¿no? Y no se Mm. preocupan por llegar al fondo, ¿no? Y profundizar. Mm. ¿Puede que lo Ya, entendí? ya tú ves, estás haciendo matemática, porque estás haciendo una inferencia de un modelo abstracto en una cosa concreta. Claro. Eso es parte de lo que uno hace. Y Wow. en ese punto en Se particular, está no, todo el día pensando en, en situaciones. no, no todo el día. No El todo resto el del día. comes y duermes y después estás pensando en situaciones. Y después otra vez. No, bueno, otra vez, no creas, hacer matemática Ajá. y ser un profesional del básquetbol tienen su parecido. Tú tienes tu horario de entrenamiento y tienes tus juegos, Ujú, pero también tienes tus horas de esparcimiento y cuando claro. tienes familia y tienes cosas. Es decir, tú puedes hacer una agenda, ¿tú entiendes por qué? Pero obviamente como también esto es una cosa que puede ser bastante artística para ti, Ujú, un músico puede pasar todo el día
pensando en música, haciendo Sí, música, viendo música. Entonces, inspira a un poeta, puede estarse inspirando con cada árbol que ve, cada flor, cada claro. persona que pasa. Entonces, también hay mucho de eso, que hay como que inspiración matemática en cualquier cosa, si tú quieres, ¿no? ¿Sí? Totalmente, sí. Pero eso que dijiste es muy interesante, eso de, de la percepción que la gente tiene de la idea del racismo y la idea de la experiencia negra, vamos a decir, la experiencia de los De las personas. afrodescendientes, Ujú. eh, en su núcleo, en su origen y en su aspecto mucho más fundamental y la superficialidad. Y por eso es que tú escuchas esos comentarios silvestres que pueden ser hasta bien intencionados, pero son muy ignorantes, que te dicen, Claro. pero si eso ya pasó hace tanto tiempo, Mm, ¿por qué siguen en eso? Y probablemente no se dan cuenta que el núcleo de ese problema sigue hoy exactamente. y tú lo vives, Claro. inconsciente o conscientemente. Y lo más probable es que esa persona también lo viva. Por Pero como supuesto que no sí. está consciente de él y quisiera sanar el problema, pensando en las personas mejores intencionadas, cree que sanar es lo equivalente a echar la basura bajo la alfombra, ¿sabes? No la Ujú. veas, no la veas y ya está. Pues Ya no, sé. porque es como cuando tú, como que si alguien tiene cáncer, pues tú le dices, pero no lo veas, no lo veas. No, no es verdad. No, no puedo no Sigue teniendo verlo. cáncer. Claro. Probablemente lo que sí tiene que cambiar es la actitud hacia el cáncer. Es decir, Exactamente. no pienses que el cáncer, o sea, no solamente pienses en el sufrimiento que te da el cáncer, Exacto. pero trata de entender qué es lo que el cáncer te está diciendo y a lo mejor así lo vas soltando. Absolutamente. Y si odias el cáncer o solamente te basas en el sufrimiento que el cáncer produce, muy probablemente sigas teniendo cáncer. Eso sí. Bueno, eso es lo que pasa en la sociedad también, yo creo. Así es. La Wow. teoría de Ramsey sirve, vas al núcleo de la cosa y te das cuenta que ahí no está el problema. Exacto, ya lo tengo, me encantó. Otra de las maravillosas disciplinas de Goyo es la música. Y encontrar, o sea, la visión que tiene él de la música con la matemática es maravillosa. Porque nos deja como enseñanzas bien curiosas de, ¿sabes? Uno asumiría que la matemática es una cosa horrible, número y tal. Y él como que lo ve desde una forma muy linda que hasta, incluso haciendo la entrevista, me planteé, chico, estudiar matemática en algún momento. Porque dije que lo ve tan bonito. O sea, como que todo suena tan bello en ese momento. Hasta que tienes el papel y que tienes que echar los cálculos y no sabes cómo resolverlos, ¿no? Pero además de ser matemático, es músico y toca un montón de instrumentos, conoce muchísimos géneros y es maravilloso. Y él aprendió de racismo y de su negritud a través de la música. Entonces, vale la pena que escuchen esta parte de la entrevista porque conocer ese lado de Goyo también es chévere. Goyo, ¿y cómo ahora llega la música a tu vida? Ajá. ¿Cómo llega la música a mi vida? Bueno, yo creo que la música nunca estuvo fuera de mi vida. Ok, exacto. Pero En- a a- nivel profesional. ajá. Sí, bueno, como te dije, yo era muy musical desde pequeño, mucha guataca, mucho percusión. Fulía, Bueno, imagínate tú, parranda. tapipa. Si tú hablas de tapipa y no hablas de fulía y parranda, tarmón redondo, culbepuya, entonces, bueno, no Exacto, fuiste a estamos tapipa mal. nunca. Exacto. La parranda es al santo que llaman allá y eso, ¿no? Entonces yo vengo de una familia donde eso era un culto, y una familia extendida además, y todo el pueblo, ¿no? Era las parrandas, las décimas, la Cruz de Mayo, la fulía, que a mí en particular, la fulía me gusta mucho como la sonoridad emocional de la Es fulía increíble, es una cosa bárbara. es Bueno, increíble. entonces, bueno, eso quizás me hizo tener mucho gusto por la música. Yo, entonces, como te decía, a mí me gustaba mucho grabar. Yo era y grabar y la relación con el disco y con cómo se hacían los discos. Ujú. Yo era lo que iba por una discotienda y podía comprar un disco si tenía plata, no por quién tocaba, porque a lo mejor ni siquiera sabía, porque yo empezaba a ver atrás los créditos y decía, esto lo grabaron aquí, miren los instrumentos que usé, yo quiero esto. Si podía comprarlo,
lo compraba y me lo llevaba. Bueno. Entonces, yo no sé por qué, pero mi relación con el mundo de la música, más allá de la música en sí, sino la Ujú. producción musical, desde pequeño estuvo allí. Entonces, bueno, pero claro, eventualmente yo quiero estudiar música. O sea, en Guatire, precisamente de donde tú te criaste, existía el CEA, ¿no? El Centro de Claro. Educación Artística. De Sí. hecho, el nombre completo es Centro de Educación Artística Vicente Emilio Vicente Sojo. Emilio Sojo, exactamente. Entonces yo me inscribí en el CEA cuando tenía como estaba como en tercer año del liceo, cuarto. Y estudié como, honestamente, como un año nada más, o 6 meses. Yo estudié como teoría y solfeo y estudié percusión clásica, porque esos lugares tienen más formación clásica, ¿no? Un poco, Sí. pero estudié. Luego, sin embargo, bueno, como venía el quinto año y yo me quería graduar y quería entrar a la universidad, bueno, me concentré más en eso, ¿no? Pero igual seguía tocando. Me acuerdo que yo tocaba timbales, teníamos una banda de salsa en el liceo y yo era el timbalero. ¿Por qué era el timbalero? Bueno, me gustaba el timbal. Creo que lo hacía bien, pero además yo soñaba con la faña, o sea, la faña, ¿sabes? Wow. Para mí el movimiento de la música afrolatina en Nueva York era el movimiento cultural y Increíble. musical. Ujú. Así como también lo fue el movimiento del reggae y Rastafari que venía del Caribe. Para mí esos dos movimientos de cultura afro eran paradigmas para mí, ¿no? Bueno, pero entonces yo admiraba a Nicky Marrero, timbalero de la Fania, yo quería ser como Nicky Marrero. Entonces, ahí, bueno, ahí empíricamente estudiaba los timbales y sabía un poquito de teoría de música por esto que te digo del ser. Luego, cuando entro a la universidad, me enamoré del bajo. Me compré un Mm. bajo que alguien estaba vendiendo, un bajo en Guarenas mismo, lo compré un bajo eléctrico y, y empecé a estudiar bajo por mi cuenta. Pero luego estudié y seguía tocando. Yo Ujú. tocaba con panas en Guarena, teníamos una banda de rock, incluso toqué en bandas de rock de Guarena, Matamos Tigre eventualmente en bares de Guarena que se llama, de Guarena no, de Caracas, había uno que se llamaba Gasoline Shop, me acuerdo, llegamos a tocar ahí. Wow, no tengo ni idea. Y eso hace, tenemos una generación Hay una generación importante. Lo que pasa es que importante. Black Don't Crack. Entonces tú estás con tus rastas, Gracias, ¿verdad? muchas gracias, Hablando, muchas gracias. no, la Pero loco, matemática es pero el pelo pura. lo tengo blanco, ¿eh? Mira, es verdad, Goyo, Yeah, pero se no, ve increíble. no me Parece canso. esos viejos Rastafari que están así todos, que están sentados ya solamente dando sabiduría al mundo. Amén. Que ya como que, ay, no, ya yo no quiero trabajar, ya yo traje mucho, tráigame, Ya fue, atiéndame. ya fue. Ahora, blanco. Y entonces, ¿qué pasa? Sin embargo, bueno, como siempre estaba estudiando en la universidad, no sé, estaba como muy claro, quizás por cuestiones de supervivencia, volvemos otra vez al Ujú. tema aquel de inconscientemente, la gente dirá que es mentira, pero honestamente, y yo estoy seguro que casi toda la gente de Barlovento, al menos de mi generación, que tuvo acceso a la educación inconscientemente o no, tuvo la supervivencia y la movilidad social como parte de la estrategia de educación. No solo era el Absolutamente. conocimiento, sí, pero no era solo el conocimiento, tú sentías que las oportunidades tampoco eran demasiadas, y si pelabas esta, probablemente pelabas todas. Te Entonces, lavas todo. estudias Qué en lo que... arrecho, Bueno, porque si ahora que lo pienso, por ejemplo, la generación de mi mamá, que probablemente es la tuya o está cerca de la tuya aproximadamente, me atrevo a decir, ¿no? Es una generación que todos, o sea, mi mamá y sus amigas y todo, un poquito para arriba, para abajo de años, todas estudiaron, tenían como ese tema de sal, tú tienes que estudiar, tú tienes que trabajar. Y yo me acuerdo que el discurso constante de mi abuelo era estudie. Y mi abuela se partió el lomo para que si estaban en Caracas, estudiaran en el mejor colegio, no sé qué. Había como un tema de la necesidad de que tú tienes que tener educación porque es la única forma que te validen, ¿no? En la sociedad en la que vives. sí, yo creo que sí. De hecho, estoy Ujú. escribiendo una cosa sobre eso, pero para responder la pregunta, a pesar de esto de, bueno, querer estudiar, querer graduarme, Sí. también siempre quise estar haciendo música. Y entonces, Ujú. eventualmente, entré en la escuela Pedro Nolasco en Caracas, estudié teoría y solfeo.
Pero bueno, pero así como ejecutante, yo siempre fui como autodidacta, pues. Ok. Estudiaba teoría, pero yo, bueno, estudiaba el bajo por mi cuenta, la guitarra, etc. Y eventualmente conozco a mis hermanos de Yabafana y bueno, había un circuito de música reggae y que giraba en Caricuao, en las Américas, de Caracas, estoy hablando en San Martín, Mm, en Vista Alegre, que es que uno se reunía, ¿no? Y empezaba a hacer ujú. jamming y empezaba a tocar juntos. Y de esa interacción empezaban a salir los grupos, ¿no? O algunos grupos surgieron así. Entonces yo conocí a muchos de los que después fueron mis compañeros de trabajo musical en ese circuito, en ese ambiente. Y un buen día me invitaron los hermanos con los que eventualmente fundamos Javafana a formar parte de la banda, después que nos habíamos visto en ese circuito. Y así lo hicimos, ¿no? Fundamos la banda y entre un poco de estudio formal y más guataca y jamming, bueno, la banda fue creciendo, creciendo y el deseo y el gusto por la música siguió creciendo y creciendo, creciendo. Y grabamos 2 discos y O sea, a ti seguimos te dio estudiando. tiempo de hacer tus investigaciones en el IBIC, llegar al núcleo, Eh, que si la teoría de Rank, que si la matemática, que si el doctorado, estar en Yabafana, sacado Sí, ti. verdad que sí. ¿En Y qué te momento cuento, dormías? en el mismo momento que duerme casi todo el mundo. Pero te cuento, ese comentario, yo ahora yo lo digo como que, exacto, a mí me dio tiempo, pero honestamente, mientras lo estaba haciendo, muchas veces me preguntaba si tenía tiempo. Y uno a Guau, veces, ¿por qué lo digo? Porque a veces uno pierde tiempo preguntándose si tiene sí tiempo tiene para tiempo. hacer las cosas que uno quiere Claro. hacer, ¿sabes? Porque en verdad, ¿qué pasa? La sociedad y en particular a la gente de las minorías te enseñan que tú, porque qué cosa, y esto suena como una digresión, pero yo he conocido gente acá, gente de estratos privilegiados, buena Ujú, gente, pero honestamente privilegiada, claro, que tú lo conoces e hicieron 50.000 cosas en su adolescencia, o sea, estudiaron música en lo mejor, llegaron a un nivel musical, estuvieron en todos los summer camp de todas las cosas que se te puedan ocurrir, saben hacer 50.000 cosas, pero hoy en día son nada más esto. Pero su familia, por el privilegio, ujú, les enseña, epa, tú puedes probar todo lo que tú quieras, puedes viajar con el que te dé la gana, pues, y nadie se pregunta si puede o no puede hacer. totalmente. ¿Qué pasa? A uno, no que sea de manera consciente, pero la sociedad le enseña en general a todo el mundo, pero en particular a la gente de las minorías Ujú. o de De las las zonas más populares. menos privilegiados. Exacto. Que tú tienes que buscar cuál es tu casilla y sin la pelas te jodiste. O sea, entonces uno vive en el temor de la supervivencia por muchos Total- años. Totalmente. Incluso cuando te estás dando cuenta que estás haciendo mucho más de lo que la sociedad esperaba de ti o que la sociedad te encasillaba. Ujú. Estás haciendo música, estás haciendo matemáticas, estás leyendo libros fascinantes, vives en Guarena, en el bloque 2 de Trapichito, que no es precisamente la lagunita, ¿ah? Totalmente. Escuchas los tiros a lo lejos, no hay problema. O sea, andas mosca en la calle, pero cargas tu libro. Te para la policía todos los días, pero es decir, si yo me pongo a contar las horas que pasé pensando, ¿será que yo puedo hacer esto? Ujú. A lo mejor hubiese hecho mucho más. Más cosas, Y no me totalmente. hubiese preocupado tanto por eso. Entonces yo creo que ese es un componente importante. Y no es un hecho aislado. Dice, yo siento que eso es un condicionamiento social que uno tiene. Uno está condicionado a pensar que uno no puede hacer mucho y que Ujú, tiene acceso a poco. ujú. Porque así tiene que ser, porque la sociedad, el resto del acceso se lo tiene que dar a alguien más, ¿no? Exactamente. Y eso hay que tener cuidado con eso. Qué fuerte. Qué increíble, Goyo, porque me parece que es una forma muy amable de ver el tema, ¿sabes? Que a veces son temas que son, o sea, hablar de la sociedad, hablar del privilegio, hablar de quién tiene, quién no, es algo que ¿no? Sobre todo los más privilegiados les resuena un poquito y dicen, no, yo no soy esto, no, yo no soy aquello, Mm, no, yo no. Pero sí es verdad que cuando tienes más oportunidades, no valoras lo que tienes y cuando no las tienes,
Ujú. te esfuerzas tanto que lo consigues, pero lo consigues es por puro coraje, ¿sabes? Por puro, tengo que tenerlo porque no me queda de otra, ¿sabes? Ujú. Y Es eso verdad. es muy importante, sobre todo para, Mira, yo creo, yo sí, terminé mi tesis de doctorado en la Universidad de Toronto. Yo ujú, estuve por un corto tiempo en Toronto. Yo hice todas mis materias en la UCB. ujú, Mis grandes maestros son de la UCB. Pero tuve la oportunidad de ir a concluir el doctorado en Toronto. ujú, ¿Por qué te cuento esto? Por lo que estás diciendo tú allí. Yo llegué a Toronto y como sabía que iba a estar allí máximo un año, yo vivía metido en la biblioteca, vivía metido en el Fields Institute, vivía leyendo los papers, los libros, sacando y escribiendo, y mandé los papers que puedo enviar lo más rápido posible a publicación, porque yo valoré la oportunidad que tenía de acceso a esa información mm, que los estudiantes que estaban allí los tenían todos los días con bajar las escaleras. Y yo estaba en Caracas y no tenía acceso a esa super biblioteca ni a ese super exacto. instituto. Entonces, yo recuerdo que la coordinadora del posgrado me dijo una vez algo así. Mira, yo nunca había visto un estudiante internacional que pasara tanto tiempo en la biblioteca y Tan escribiera y fajado. terminara de escribir el paper tan rápido. Claro, yo decía, bueno, yo no sabía eso, pero yo después especulé esto. Obviamente no tengo idea de cómo verificarlo, pero yo especulé. La mayoría de los visitantes que allí están, los que estaban, es decir, había estudiantes de países como los nuestros que estudiaban el doctorado allí desde así completo. Ujú, Pero los que eran visitantes como yo, que venían por tiempos de 6 meses a un año, usualmente venían de países más privilegiados, venían de Europa, de Francia, etc. mm, Y por lo tanto podían darse el lujo de pasear, de estar por otros 6 meses sin, ¿sabes? Haciendo algo importante, explorando, y exacto. después cuando llegaran a su país de nuevo, iban a usar todo lo que exploraban, todo lo que descubrieron, a su ritmo, para terminar su tesis en el tiempo adecuado, sin ningún estrés. Yo sentía que yo no podía hacer eso, yo sentía que yo Ah, o agarro toda esta información ya, y termino esto ya, o a lo mejor era mentira, pero eso, honestamente eso era un claro, pensamiento que me perseguía la mente todo el tiempo. constante. Y entonces por eso yo estaba metido en esa biblioteca todo el Claro, tiempo. Y también conocí Toronto y disfruté, y además que hice muy buenos amigos allá. sí. Pero es eso lo que tú dices, que ellos tenían el privilegio de venir de una superuniversidad en Francia a una superuniversidad en Toronto. Sí. Y no es que la UCB no sea una superuniversidad, la No, UCB también es una, o era, obviamente está muy golpeada hoy en día por todo lo que está pasando, pero la UCB para mí es superuniversidad increíble. igual. Sí. Pero una cosa es eso, una cosa es el acceso a los recursos, de ese punto de vista Exactamente, que estoy diciendo. exactamente. Y Y entonces, sí, y es brutal porque muchas personas creerán, ¿no? Que cuando uno tiene este tipo de statements y que es como hay un pedo de rencor o de, no, bueno, lo ujú, está diciendo, es que simplemente es una forma, son dos formas distintas de ver la vida y de enfrentarlas, ¿no? ujú, Uno, cuando no tiene privilegio, uno está demasiado consciente de las cosas que no tiene. Cuando lo ujú. tienes, no te das cuenta de lo que tienes y lo importante que son esos recursos para ti. Entonces, como que los das por hecho. Entonces, por eso es que yo siempre hago como la salvedad de que las personas que tienen privilegios o que han tenido privilegios, incluso nosotros, Ujú, tenemos que ser conscientes de ellos, porque eso nos hace sin ver duda. la vida desde otro punto. Yo no sé ustedes, pero esto ha sido un viaje muy lindo. Esta entrevista junto a Goyo, yo creo que sí se disfrutó, que sí se gozó, que sí estuvo buena. Si no te gusta o si no te parece o si hay cosas que quieras pues compartir con nosotros, recuerda que tienes las cajas de los comentarios para que digas ahí lo que tú quieras y nos cuentes y debatamos. También estamos en todas partes como Negra como yo, Twitter, Facebook e Instagram. Tenemos un Patreon para que colabores. Tenemos un espacio seguro también para hablar ahí en Patreon. Estamos haciendo comunidad cada vez más, estamos creciendo, haciendo eventos, visitando otras ciudades y por ahí y en las redes sociales te puedes enterar también qué es lo que estamos haciendo. En esta última parte de la entrevista, quisiera que se enteraran, porque yo creo que para todos es diferente, ¿no? Descubrir esto de la negritud, ¿no? Entenderse negro dentro de la sociedad es un proceso distinto para cada quien, a pesar de que tenga muchos puntos de conexión. Así que vamos a escuchar la historia de Goyo para ver qué nos va a contar él con respecto a eso. Pero cambiando radicalmente el tema. Bueno, no ni tan Ujú, radicalmente, pero te quiero hacer una pregunta, ya para ujú, finalizar. ujú. ¿Cómo
¿O cuándo o de qué manera te diste cuenta de que eras negro? Mm. Em, bueno, primero creo que que fue hace mucho tiempo, ¿no? Ujú, No es algo de, de hace poquito. ujú, Y lo digo porque mi relación con lo afro, con los activismos afro, con la intelectualidad y la academia afro los estudios, pero no los estudios solamente por publicar cosas, sino por hacer activismo. ujú, Honestamente, que yo puedo recordar cosas desde que estaba en el liceo. ujú. Eso hace bastante tiempo. La gente que conoce a tu mamá entonces debe saber que puede sacar la cuenta, ¿no? No, quizá me peleé, yo aquí estoy lanzándote para la calle, pero no. Pero yo, mira, mi papá, Antonio Mijares, cuya historia es muy bonita y no hay tiempo de contarla. Mi papá pasó de ser un trabajador del campo a ser un profesor de historia y fundador de escuelas en Barlovento. Eh, pero sería interesante, yo estoy escribiendo algo sobre entre otras cosas, la vida de mi papá, por eso, porque creo que es un buen ejemplo. Ujú, Mi papá, cuando él decía que la historia local, esa era una frase que yo no, la historia local era el núcleo de la identidad nacional. ¿Sí? Porque a él le chocaba, y a mí también, la idea de la identidad nacional que a uno le vendían en Venezuela, en el sentido de que los valores que se venden como el ser venezolano suelen obviar especificidades de lo local, que en particular deja fuera mucho de la contribución de la cultura negra en Venezuela. Totalmente. Entonces tú ujú, no puedes aspirar a coser una identidad nacional si obvias esas especificidades locales, en particular la nuestra. Entonces, lo digo que quizá mi papá me influyó desde temprano totalmente. en buscar un poco quién soy dentro del ser venezolano, que también soy. Pero, pero, pero ya va. Una cosa es saberse venezolano, una cosa es ver cuál es la idea oficial de ser venezolano y cuánto se parece a ti. Y yo Ujú. creo honestamente que no se parece ni ahora ni antes a la totalidad de Venezuela, ni de cerca. Ni de cerca, Y ni de lamento cerca. mis queridos compatriotas que no estén de acuerdo, pero honestamente yo creo que la base de los problemas que Venezuela vive hoy es esa. En parte es esa, en gran parte es esa. Es cómo comulgar con una idea oficial Ujú, de venezolanidad que no se parece a la Venezuela que tú ves por la ventana. ujú. Y cómo esperar que tú digas, pero si eso pasó hace tanto tiempo y ya está. No, mira, para algunos puede parecer muy fácil, pero por eso va a seguir ocurriendo, Claro, lamentablemente. Bueno, pero entonces la respuesta es esa. Yo creo que incluso de Barlovento, desde mi papá, desde mis tíos, ujú, intuitivamente yo tuve una conciencia de eso. ujú. Formalmente luego, quizás gracias a eso, yo empecé a buscar información y como te digo, entonces llegan a mis manos libros de Alex Haley Qué y otros increíble. libros sobre Rastafari y libros de Che Canta Diop y todo, Fanon, etc. Pero antes que la gente empiece a preguntar, bueno, pero y las contribuciones afro-venezolanas? Mira, hay un libro que Uf, yo creo hay que todo demasiado. venezolano, afro o no, debería leer. Ujú, Yo lo he leído dos veces. Lo acabo de terminar de leer hace poco. Un libro de la profesora Ligia Montañez, de la ok. Universidad Central de Venezuela, que creo que aún está viva, y si está viva debe tener como 81 años por ahí, Wow. Ligia Montañez. El libro se llama El racismo oculto en una sociedad no racista. Ese es el título. Y es el caso Wow, venezolano. Es Goyo. estudiar y es un libro, la gente pensará, ah, pero ¿cuándo escribieron eso? Ese libro lo escribió ella como en los 90. Pasó, nadie habla de eso, No, pero para mí es uno de los libros fundamentales para entender no solamente a la cultura afro-venezolana y a la identidad afro-venezolana, sino a Venezuela. claro. Porque no se trata de que lo afro ahora es privilegiado, no, pero entender a Venezuela pasa por entender lo Por afro-venezolano supuesto, y lo indígena venezolano y por lo supuesto. europeo venezolano también, no estamos negando, pero la dinámica
cómo se construyó el país después de la conquista y la esclavización, y cómo los parámetros de poder y de belleza ¿se llama esto? De movilidad social son permeados por lo que aquí en Estados Unidos llaman white supremacy, ocurrieron en Venezuela desde el principio también. Ocurrieron en todo el mundo occidental y Venezuela no es la excepción. Y otra vez, lamento que muchos de mis compatriotas venezolanos quizás no estén de acuerdo, pero ningún país del hemisferio occidental es la excepción de la influencia de lo que aquí se llama white supremacy. Eso es así, ese es un diseño. El mundo occidental fue creado sobre ese diseño. Así que mira, hay que aceptarlo, como tú dices, entender el problema no por resentimiento, no por rabia, sino porque es así. Y mientras sigamos teniendo esa fragilidad del lado de los privilegiados, etcétera, de no querer ver el problema que también es tuyo, porque eres frágil y no quieres sentirte culpable, aunque nadie te esté echando la culpa, pero tampoco el resentimiento que tampoco te permite moverte. Claro, es cierto, porque tampoco te permite entender lo que pasa y curar lo que pasa. O sea, esos son como que los dos extremos que son entendibles. Ojo, los dos extremos se entienden. Uno entiende por qué esos dos extremos existen. Pero hay que igual ver el problema de una manera serena y con intención de sanar. Y ese es parte del problema. Entonces este libro, que es escrito por una mujer venezolana, desde la perspectiva de mujer afrodescendiente, porque ella es una mujer y además su madre era negra, su padre era blanco, y ella escribe desde la perspectiva de mujer, de psicóloga, Wow. psicóloga social, latinoamericana, desde esas perspectivas no dominantes, pues, que es Totalmente. interesante, es como un poco de lecturas que, sobre todo para la época en que ella lo escribió, no eran muy, no influían, y de hecho por eso quizás su libro pasó por debajo. Pero mira, yo recomiendo que lean ese libro, lo repito otra Pero vez, El ¿sabes racismo dónde se justo, es puede más, yo creo que conseguir? tengo por aquí cerca una copia que ando conmigo, porque es un librito, si me das un segundito, Claro, sí, sí. aquí está. Está súper cerca. Mira, está ¿Dónde lo estropeadito consigo, porque es Goyo? viejito. Ajá, ¿me ¿Dónde lo oyes? consigo? Sí. Ah, bueno, yo lo compré en el pasillo de ingeniería, lo usé hace chorrocientos años. No creo que lo consigas allí, pero yo creo que está en Amazon, ¿viste? Yo creo que está en Amazon. Lo voy a buscar porque Creo que está en de Amazon. hecho cuando yo empecé Negra como yo, y me encanta de verdad que todo lo que dices, porque bueno, estoy completamente de acuerdo contigo, pero una de las cosas que me pasó es que cuando yo empiezo Negra como yo, empecé a decirle como a todo el mundo, porque es que yo estaba en un blackout total, o sea, yo era de las que pensaba de que la negritud en Venezuela era tambor, rumba, playa, dale hasta abajo, Mm, y no, o sea, hay una profundidad importante. De hecho, en estos días estaba discutiendo con unos amigos porque yo les dije, la base aromática de la comida venezolana es afro. ujú, Y eso de es algo acuerdo. que a mí nadie me va a poder, o sea, es así. Y yo, de hecho, una de las cosas que más quiero es entrevistar a un etnogastro, ¿cómo es que es? Tiene un nombre, ¿no? Las personas que Ujú. estudian gastronomía, pero que investigan de dónde viene la comida, los sabores. El gráfico. Ajá, exacto. Y eso, o sea, cosas como esa, cosas como que la cosa que a ti te gusta de la Ujú, comida es afro. ujú, Porque quienes estaban en las cocinas, la cocina ujú. mantuana está hecha por mujeres negras. Y quieras que Tal no, cual. las mujeres negras obviamente traen una base aromática que viene de África. Entonces, es así. ¿Verdad? Y Entonces, fíjate, hasta en tú estás eso. dando con un ejemplo muy tangible de lo que inconscientemente está, pero que lamentablemente conscientemente no está. Y ese es el problema. Nosotros nos vendemos como un país mestizo y si quieres simplificar la discusión y neutralizarla, tú siempre dices, no, pero que somos mestizos, somos chéveres, Y no ya, pasa nada, somos todos exacto. iguales. Pero no es verdad, porque es muy fácil leer en los libros de historia las contribuciones de Francisco de Miranda, de Simón Bolívar, pero no de todas esas mujeres que cocinaron en todas las cocinas de todos esos tipos. Ujú, Punto. Esos tipos no fueran nada sin esas mujeres. absolutamente. Así de sencillo. ¿Y por qué eso es menos historia? Porque eso es menos cultura. Entonces, el mestizaje como idea naif es muy bonito, pero en la práctica el mestizaje es otra manera de decir, Ujú.
mejorar la raza, ¿entiendes? Total. Ser mestizo es ser mixto racialmente, es decir, ser mestizo racialmente, pero ser mentalmente mucho más buscando a ser blanco. Vamos a estar claros. ¿Entiendes? Absolutamente, Ser mestizo absolutamente. en Venezuela y no en Venezuela nada más, ¿no? Toda América Latina, Exacto. decirse mestizo es como opuesto a ser negro. Si mestizo sería, perdón, si traduciendo en inglés, si ser mestizo fuese, si ser mestizo fuese aceptar por igual las contribuciones de todas las vertientes de nuestra cultura y entonces darle eso al mundo, entonces bien chévere. Claro, La identidad nacional sería mestiza de verdad, pero es nuestra identidad nacional es físicamente mestiza. Pero si nosotros nos ponemos a buscar el origen de ese mensaje físico, nos podemos poner a llorar todos juntos todos porque juntos somos hijos todos de abrazaditos un ahí poco a de llorar. violación. Somos hijos todos de un montón de sádicos que violaron un montón de mujeres negras y mujeres indígenas. Exacto. Punto. Vamos a estar claros. Obviamente estoy exagerando para que sea más dramático. Obvio, obvio, obvio. Que no podemos negar que probablemente Porque no podemos hubo negar. relaciones un poco mejoras, efectivamente. Pero en el núcleo del origen de nuestro mestizaje está una violencia contra la mujer negra impresionante, pero que permeó todo el no querer ser. Mira, es que, bueno, no sé, tú dijiste que era para terminar y esto Vicky se extiende, pero en ese libro Dale, además dale, de pues dale. encontrar parte de la historia de Venezuela que nunca. Es que nosotros, en Venezuela, los mestizos en esa época eran los pardos. Entonces estaban los blancos criollos, los blancos peninsulares, estaban los pardos, estaban los esclavos y los negros libertos, esclavizados debería ser uno, estaban los indígenas, y bueno, entre los pardos a veces contaban a los zambos, etc. Pero digamos, para usar el lenguaje de hoy, era algo así como que blancos que están divididos en dos clases, blancos criollos y blancos peninsulares, mestizos, que eran los pardos, negros e indígenas. Los mestizos que eventualmente, por razones de la misma violencia y la dinámica de crecimiento de la población basada en esa violencia inicial, llegaron a ser la mayoría de la población, pero no los dominantes, por razones también obvias históricamente, entendieron, por razones que están muy claras, que para sobrevivir y tener acceso a ese poder, tenían que parecerse cada vez más a los dominantes. Correcto. Punto. Eso es obvio. Y eso Asimilación. está bien en el sentido lógico. O sea, está mal en su resultado y su práctica, pero eso es lo que está detrás del mito de mejorar la raza y ser mestizo. Es decir, mira, los pardos podían comprar blanqui, blanquidad, blanquitud, no sé cómo Blanquitud. se diría, Sí. blanquitud. Podían comprar eso. Obviamente las clases, y eso en parte está detrás de por qué la independencia, la guerra de independencia ocurrió, porque muchos blancos no les gustaba la idea de que los mestizos, los pardos, otra vez, tuvieran los mismos derechos que los blancos. Bueno, eso, la gente no se da cuenta de que eso pasó tanto tiempo, por tantos años, que eso definitivamente sigue estando en el inconsciente del venezolano. Absolutamente. Y entonces, ser mestizo en Venezuela, inconscientemente, en el sistema de valores ligados al poder, te lleva a buscar ser como los blancos de aquella época, ni siquiera como los blancos de ahora, sino como los blancos de aquella época. Eso no, hoy en día eso no es culpa de nadie, no estamos buscando un culpable, pero yo digo esto como una predicción matemática. Si nosotros nunca dejamos el temor de mirar ese problema y dejamos el resentimiento que nos hace fijarnos solamente en el sufrimiento que da ese problema, Venezuela no va a salir de los problemas que tiene. Y América Latina tampoco. Porque vamos a estar siempre entre ser una Europa de segunda que no termina de reconocer las contribuciones de sus indígenas, de su población autóctona original, ni de los esclavizados y los descendientes de los esclavizados, que como tú dices, están detrás de muchas de las cosas más fundamentales de nuestra identidad, De nuestra pero que identidad. son invisibles. Y esa invisibilidad pesa,
Esa invisibilidad es como un aire caliente que está Ujú. allí por los siglos de los siglos de los siglos y puede reventar, como ha reventado. Y no vamos a echar esos cuentos, pero sabemos de qué estamos hablando. O sea que mira, lo demás es caer esa coba, honestamente. Lo demás es caer esa coba. Mira, Así Goyo, que, o pero sea, mira, tú no tienes idea de lo mucho que me disfruta esta conversa. Si es por mí, sacamos una segunda parte y hablamos de racismo sabroso, trancado. sí, Pero va, por ahora, perfecto. la idea era conocerte a ti, conocer tu aporte, Gracias. conocer que eres una buena cara de lo que es ser afrovenezolano. Y yo estoy muy agradecida contigo por la entrevista. Eh, de verdad que te doy la cabeza así, un montón de cosas, porque a mí me encanta tener este tipo de conversaciones, porque siento que hablan desde eso, desde el buscar conectar con una historia que fue muy triste, pero que necesitamos saberla para poder continuar tranquilos Necesitamos, por la vida, necesitamos sin saberla, duda. pero que no es un tema como difícil e incómodo, ¿no? Sino que es una conversación que puede escuchar todo el mundo, todas las personas en todos los niveles, y eso es muy importante. Es un tema incómodo y difícil, dice, no nos quedamos metidos en No, la no, mente. Ese no, tema no, es incómodo y difícil, pero hay no, que dejar, hay que dejar de tenerle miedo a tener las conversaciones difíciles. Hay que querer tener las conversaciones difíciles de la mejor disposición posible. Y ojo, nosotros estamos hablando, nosotros chévere así, pero yo también estoy muy dispuesto siempre a tener una conversación más militante con la gente más ignorante, en el sentido de más recalcitrantemente racista, o, es decir, yo no tengo ningún problema en decirle su barriga verde a cualquiera, ¿entiendes? claro. O sea, porque también hay que tener posición a la hora de ser militante, hay que ser militante también, Ujú, pero yo lo que creo que eso no es necesario, pero hay que estar preparado también para eso. total. Porque también está, la conversación puede ser llevada de la mejor manera posible. Pero hay Pero gente que siempre. sencillamente te va a decir, Giselle, hay gente que te va a decir, a mí no me interesa, tú eres un negro y punto. Y no trabajas aquí, o tal cosa, te lo juro. O sea, mira, por decirte una anécdota nada más ya que vamos a cerrar. Yo me acuerdo que en Venezuela, yo quiero insistir en las anécdotas de Venezuela, porque yo quiero que la gente se deje de tontería y entienda que en Venezuela el racismo existe y existió y ha existido siempre, y Ujú, que eso, y aceptarlo, no significa vivir ahora frágil y asustado porque no, nosotros somos la gente más chévere del mundo. Bueno, pero podemos seguir siendo la gente más chévere del mundo, pero además ahora conocedores de la realidad. Y punto. Y sigamos, usemos ese aspecto chévere de nosotros para analizar ese problema de la manera más amena y sana posible. Pero ujú, si no lo hacemos, bueno, chévere puede ser sinónimo de estúpido también, ujú. ¿sabes? Como que no quiero ver el problema. Eso es parte de lo que es ser estúpido, porque esa es tu verdad también, ¿no? Totalmente. Estaba yo con un amigo mío, también negro, muy querido, que por cierto hoy comienza una fase nueva de su vida muy importante. Este amigo mío es probablemente, él también es de Barlovento, es de Guarena, descendiente de gente de Río Chico y de San José sobre todo, Ok. negro, afrodescendiente. Es probablemente el mejor fisioterapeuta especializado en el tenis que Venezuela tenga hoy en día. Richard León se llama, ¿no? Para hacerle propaganda. De una. No, pero vamos a traer a Richard Richard León para el podcast. lo tienen que traer para el podcast. Total. Richard Ujú, y yo estábamos en época de formación. Yo estaba estudiando matemática, probablemente ya yo estaba recién graduado y, estaba en eso, y él estaba o terminando su estudio de fisioterapia o ya estaba bien encaminado. ujú. Vamos caminando por Parque Central, por la Avenida Bolívar, por Parque Central, y vemos a mi media cuadra ante nosotros un muchacho que está convulsionando. Chamo blanco que está convulsionando. Richard es un experto en esas cosas, sabe Claro. cosas médicas. Ujú, Entonces él me dice, compadre, vamos a auxiliar a este chavo, mira, él me dice, quítale los zapatos, dale unos golpecitos en los pies, mientras yo le hago, él agarró como su pañuelo, se lo puso bajo la lengua, porque el chavo se estaba mordiendo, ¿ves? claro, Mordiendo son la lengua sensibles. y entre la convulsión y se estaba haciendo daño. Y él empezó a darle primero auxilio. Y cuando ya más o menos lo medio estabilizó, me dijo, oye, mientras yo lo sostengo aquí, anda a los bomberos, porque ahí en la torre del Parque Central hay una estación de los bomberos. Ujú, Los bomberos, bueno, para que ellos continúen con el trabajo, porque nosotros no somos paramédicos. exacto. Y yo me arranco para allá. Y cuando regreso con dos bomberos, ¿cuál es mi sorpresa? Que veo a mi pana
esposado, en el piso, un policía encima de él con la rodilla en la espalda y otro policía conversando con una linda viejecita blanca que le está diciendo, en lo que me ve, ahí viene el otro ladrón. Ese negrito es el otro ladrón. Fíjate tú, ella vio a mi pana auxiliando a este muchacho solo y lo primero que le pasó por la mente es que lo estaba robando. ¿Sabes? Entonces, tú me dirás si eso... La señora, de otro modo, quizás sea una maravilla de persona, ¿no? Si Ujú, hasta dulce puede que sea. claro. Pero ella es víctima de un condicionamiento que en su reacción inconsciente le hace sentir, ese es un ladrón, ese señor, ese muchacho, porque éramos jóvenes, veinteañeros, es un ladrón. Y yo era el otro ladrón. ¿Qué teníamos en común los dos? Bueno, somos negros, somos afrodescendientes. Claro, el policía, su reacción cuando me vio fue primero como que irme a agarrar, pero después vio que yo venía con dos bomberos y dijo, ya, que no cuadra. Y terminamos de llegar y yo le expliqué, no, señores, nosotros estamos... Que era lo mismo, por cierto, que mi amigo le estaba diciendo. Mire, no, nosotros estábamos ayudando a este chamo que tenía convulsiones y tal. Y la señora, no, que nos están robando los zapatos. Claro. Y claro, obviamente el testimonio de los bomberos fue suficiente para que los policías nos dejaran ir, pero hubo que dar el testimonio de los bomberos. ¿Te das cuenta? Totalmente. 2 de la tarde, Parque Central, Caracas. Ujú, No estoy hablando de George Floyd en Minnesota. Estoy hablando de Goyo Mijares, Richard León, Parque Central, Caracas. Caracas. Mira, eso que te estoy contando pasó muchas veces. Ujú, No solamente conmigo, sino con muchos. O ujú. sea, que nos paró la policía porque éramos sospechosos. Pasó tanto que una vez, yo ya cuando era profesor, yo hice una investigación sobre eso, sobre Ujú. el perfil del delincuente juvenil en Caracas. Ok. Y no para mi sorpresa, pero al menos Quiero tenía una más foto datos. tuya. El perfil que las policías de Caracas de la época, y probablemente todavía, tenían, todas las policías que puedas nombrar, que tenían de un delincuente juvenil, era un chamo que era exactamente yo o mis sobrinos hoy en día. Entonces tú dices, es decir, ¿qué quiere? Para que la gente se dé una idea de qué significa eso. Eso quiere decir que cualquier policía en la calle, a cualquier hora, si ve a un muchacho como ese, lo tiene que detener, porque tiene orden, porque es un potencial delincuente. Exacto. Oye, pero entonces vas a detener a el 99% de Barlovento, el 99% de Petare, ¿entiendes? Si vas al sur del lago Maracaibo, lo vas a poner preso a todos. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Bueno, a lo mejor nosotros los mestizos no somos explícitamente racismo, pero el sistema es un sistema basado en la segregación racial. Exacto. Quieran reconocerlo o no, ¿entiendes? Punto, punto. Entonces, bueno, hay que moverse con eso. Y ya, no hablo más. Bueno, muchas gracias. Y esto fue el podcast de Goyo. Goyo, de verdad que maravillosa entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo. Con mucho gusto. Espero que esta conversación se pueda repetir. Ojalá sea en California, porque uno tiene que ir para allá, Ojalá. a hacer un eventico, una cosita, quien quita. Quien quita, quien quita. Sería Pero, buenísimo. brutal. Buen basta. Pero sí, muchísimas gracias. Y bueno, yo dejaré todos los datos de contacto si la gente te quiere contactar en la Sí, caja de la sí. descripción. Un abrazo hasta California. Un abrazo a tu esposo también por ahí. Y Una vez nada, hasta Barcelona también. sí, ya Y te avisaré cuando salga. Pasamos por Chirimena y Tapipa. Tapipa, exacto, todo agarrando la cola por ahí. De verdad, muchísimas gracias, Goyo, porque fue muy, Mucho muy, cariño, muy guay. mucho cariño, mucho cariño, mucho cariño. Y bueno, gracias por estar en este episodio una vez más, gracias por acompañarnos, gracias por darnos amor siempre, por tomarnos en cuenta, por no perderse los episodios semana a semana y espero que hayan aprendido y disfrutado mucho de este episodio, el 141. Ya nos vemos en 15 días, ya se acabó. Si llegaste hasta aquí, comenta abajo, se acabó. Coño, porque a veces la gente no se queda hasta el final. Yo quiero saber si hay alguien que se queda hasta el final. Déjalo ahí, para saber curiosidad, pues. Y gracias, un abrazote y nos vemos en el próximo episodio. Chao. ¡Mua!
Terminamos.